Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros de los edulcorantes, la microbiota y la salud metabólica. Entonces, ya sabéis que en el episodio número 4 de mi podcast, uno de los primeros hace ya casi un año y medio, os desglosé en detalle qué edulcorantes hay, qué valores calóricos tienen, qué características individuales tienen cada uno, qué pros, qué contras. Los comparé con el azúcar de mesa, con la miel, con los dátiles, con el azúcar de coco, con el azúcar moreno, con la panela, etc. Entonces, si queréis un poco esa información general, os recomiendo que después de escuchar este podcast o incluso antes echéis una escuchadita a ese podcast, ¿vale? Hoy vengo a centrarme un poco más en estos aspectos de la microbiota y la salud metabólica porque recientemente me han vuelto a preguntar bastante, tanto en los comentarios de YouTube del podcast como en mi Instagram, pues un poco, oye Isabel, ¿qué opinas de los edulcorantes y el peso? Porque estoy leyendo que casi es peor usar edulcorantes porque te da más apetito, te pega rebote, engaña a tu cuerpo y te apetece comer más, o afecta a la microbiota y eso te hace metabolizar mal las cosas y engordar más, o que son cancerígenos, o que afectan a la salud cardiovascular y nada más lejos de la realidad. Entonces, como este es un tema que levanta muchas ampollas, antes quiero dejar claro que siempre lo mejor va a ser no necesitar edulcorar nada, no necesitar hacer más dulce nada, ¿vale? Que el propio contenido de los alimentos en sustancias endulzantes, en azúcares, en polioles, porque muchos alimentos, muchas frutas, muchas verduras tienen eritritol, xilitol y ciertos edulcorantes, que no sea suficiente. Pero también soy una persona realista, soy persona y vivo. ¿Esto qué quiere decir? Que, oye, a nadie le amarga un dulce y si yo soy la primera, que yo sé que lo mejor es no tener que endulzar nada, pero también soy la primera que utilizo edulcorantes. ¿Por qué? Porque no quiero añadir azúcares y quiero minimizar al máximo las calorías extras vacías que no me aporten nada y oye, si puedo disfrutar de X alimento endulzado, un té, un postre que decida endulzar o lo que sea y ahorrarme esas calorías vacías y aprovecharlas con otros alimentos, pues mejor. Entonces yo me sé la teoría y sé que lo mejor va a ser no tener que endulzar, pero también sé que bastante es complicada la vida como para que encima ponerme más dificultades. ¿Esto qué quiere decir? Yo no bebo alcohol, yo no fumo, yo no sigo hábitos malos, yo me ejercito todo lo que puedo, tomo muchísima cantidad de fibra, muchas verduras, muchas frutas, muchas legumbres a diario. Entonces, en la gran escala de las cosas que yo tome edulcorantes, sé y estoy convencida que no me va a quitar salud ni calidad de vida y además, en mi caso personal, me aporta una satisfacción que muchas veces hemos perdido y es que la comida también satisface el alma, es un acto social y por tanto también hay que disfrutarlo. Porque parece que muchas veces en redes sociales es, oye, el mejor chocolate es el 99%, el que no está endulzado. No te gusta y te sabe a pies, pero da igual, tómalo. Oye, no, perdona. Si a mí no me gusta el chocolate 99, una de dos. O no me lo tomo, y si quiero tomarme chocolate, me tomaré lo poco que me lo tomo o el normal, o si decido tomármelo uno edulcorado, déjame que me lo tome como a mí me apetezca. O sea, encima voy a tenerme que tomarme cosas que no son de mi placer porque alguien me diga que es más sano. Es que igual esa persona que me está diciendo que el chocolate 99 es más sano, igual ni hace el deporte que yo hace, ni toma las legumbres que yo tomo, toma más grasas saturadas, bebe alcohol, fuma o duerme poco, que es mucho peor para la salud, ¿vale?
Entonces, dejada esta aclaración, ¿vale? Porque a la gente hay que aclararle que lo mejor siempre va a ser no tener que añadir endulzantes, os voy a hablar en concreto de si realmente es cierto, esto que muchas veces se dice, que los edulcorantes son malos para la microbiota. Primeramente, cuando hablo de edulcorantes me voy a referir generalmente a los edulcorantes no calóricos, esto es, los que no tienen calorías. ¿Por qué? Porque hay edulcorantes que son calóricos, como por ejemplo el famoso maltitol, que está lamentablemente en prácticamente, me lo juego, 95% de los productos etiquetados como sin azúcares, añadidos el segundo ingrediente o incluso el primero que ponen es maltitol, que es un edulcorante que tiene la mitad de calorías que el azúcar, es decir, en vez de tener 4 tiene aproximadamente 2,4, un poco más de la mitad, pero que lamentablemente no solo produce unas molestias gastrointestinales brutales y unos gases brutales, sino que además en el hígado ese maltitol predominantemente se transforma en fructosa y es ese exceso de fructosa que se produce a partir del exceso de maltitol que tienen estos productos los que puede contribuir a esta epidemia que hay de exceso de grasa en el hígado, bien conocida como hígado graso o más concretamente el nombre médico, enfermedad esteatótica hepática asociada a disfunción metabólica. Fijaos lo complicados que somos, los pedantes que somos los médicos para decir hígado graso, ¿vale? De ahí a que yo, de los edulcorantes que no recomiende, uno de los primeros siempre va a ser, y ya lo sabéis, que el maltitol lo desecho de mi vida siempre que puedo. Lamentablemente hay veces que no, pero desde luego que intento evitar al máximo el maltitol, no solo porque me destroza a gases, sino porque además en el hígado sí que se puede convertir en fructosa y eso dar problemas, ¿vale? Entonces, cuando yo voy a hablar de edulcorantes y microbiota, me voy a referir a edulcorantes no calóricos, especialmente el aspartamo, el acesulfamo, la sacarina, la stevia, la sucralosa y en menor medida el eritritol, ¿vale? Entonces, en general me encanta porque la gran mayoría de estudios publicados con estos edulcorantes han demostrado que no tienen efecto significativo sobre la microbiota, ni positivo ni negativamente, ni sobre la glucosa, ni sobre la secreción de insulina. Y cuando digo la gran mayoría, hago referencia a un estudio del 2022 que se llama Personalized Microbiome Driven Effects of Non-Nutritive Sweeteners, luego otro del 2017, otro del 2019, es que no voy a, os lo pondré todos en la descripción, otro, y no solo un estudio, sino agrupaciones de estudios, lo que se llaman revisiones sistemáticas y metaanálisis, otro del 2018, otro del 2017, otro del 2019, otro del 2020, otro de 2019 también, otro del 2022. Es decir, la gran mayoría de estudios lo que nos dicen es que no hay un nivel importante, significativo ni destacable sobre el metabolismo de la glucosa y de la insulina y que de hecho, cuando lo hay, favorece el control de grasa, el control de peso, el índice de masa corporal y los parámetros que controlan la glucosa, básicamente porque ayuda a perder peso y concretamente ayuda a perder grasa, y al perder grasa se reduce el estado de inflamación crónica, mejora el metabolismo de la glucosa, mejora el metabolismo de la insulina y en general mejora todo el metabolismo. Todo derivado fundamentalmente en que las personas que sustituyen, pero como es lógico, una comida que tenga 300 calorías del azúcar o una bebida que tenga 300 calorías del azúcar por una bebida que tenga 0 calorías, al fin
ingiere menos calorías, ingiere menos azúcar, pierde grasa y por tanto, en la gran escala de las cosas, mejora la salud. Ahora bien, hay exactamente 3 estudios, 2 del 2022 y 1 del 2023, que emergen en las redes sociales y en la prensa. ¡Oh! ¡Ostras! Los edulcorantes destrozan la microbiota, los edulcorantes pueden asociarse a alteraciones de la glucosa, los edulcorantes son lo peor. Entonces, yo creo que quien hace estos, creo no, estoy casi convencida, que quien hace estos resúmenes de prensa, luego ciertos perfiles que les compensa dar bombo a estas noticias, ni se paran y lo leen en detalle, ni ponen en perspectiva esos descubrimientos en comparación con el resto de estudios, que os he dicho que hay más de 8 revisiones sistemáticas y metaanálisis que contienen miles y miles de pacientes y, por tanto, no ponderan el riesgo, beneficio, la importancia. Si bien toda investigación es importante y todos los hallazgos son importantes, en medicina siempre hay que pararse, coger perspectiva y decir cuánto de importante o de no importante es este descubrimiento con todo el background, con todo el historial que tenemos previamente. ¿Es este estudio algo pionero? ¿Va en línea con lo que sabemos? ¿Es algo nuevo y por tanto merece la pena seguir indagando en la investigación? Entonces, antes de nada os voy a decir que muchos de estos edulcorantes, especialmente, por ejemplo, la sacarina, y no me pagan, no me financian, nada, quiero deciros, están aprobados desde principios de los años 60, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero deciros? Que si realmente produjeran cánceres, si realmente produjeran enfermedades, esto se sabría, porque esto no es algo que aparezca nuevo. Si bien, por ejemplo, ciertos edulcorantes que a mí me gustan mucho, como la lulosa, que viene de ciertas frutas naturales, como las uvas o las pasas, tienen menos tiempo y en Europa no están aprobados, pero en Estados Unidos llevan ya desde el 2012, o algo como la stevia, que también tiene menos tiempo. Hay ciertos edulcorantes que llevan muchos años aprobados. Es más, por ejemplo, la sacarina lleva desde el principio de los años 60, el aspartamo de los años 80, el eritritol desde los 2000. ¿Qué quiero deciros con que, y sabéis que esto está cada vez utilizado, no sé, si hubieran enfermedades que fueran causales de estos edulcorantes, ya se sabrían y estarían prohibidos. Yo siempre me acuerdo de una frase que decía mi abuelo, en paz descanse, cuando le decían, don José, mi abuelo era médico y era catedrático de fisiología médica, y le decían, don José, he leído que te puedes morir si tomas sacarina, ¿esto es verdad? Y eso le decían a mi abuelo en los años 80. Y mi abuelo siempre decía, esto me lo contaba mi abuelo, y mi padre en cierta medida también lo contaba, claro que se puede morir usted si está expuesto a la sacarina. Si le cae un camión de sacarina y le atropella un camión lleno de sacarina, se puede morir usted. Pero si no, no. ¿Con esto qué quiero deciros? Que pueden ser más o menos recomendables. Puede ser mejor utilizar unos que otros y al final del podcast os diré cuáles, bajo mi opinión, tanto médica como mi criterio personal, porque las he probado, son los que en general mejor perfil tanto de microbiota tienen, mejor perfil metabólico, mejores cualidades organolépticas tienen, mayor capacidad tienen de soportar el calor y por tanto más recomendables son en el caso de que quieras usarlos. Pero en general quiero dejaros claro que todos son seguros, ¿vale? Estamos hablando de, ¿es seguro tomar Coca-Cola normal? Seguro es recomendable. No, siempre será mejor que tomes agua o Coca-Cola cero light. Con esto quiero deciros un poco todas estas cosas. Entonces, cosas seguras hay. ¿Producen cáncer? No.
¿Producen ictus, enfermedades cardiovasculares? No. ¿Hay unos más recomendables que otros? Desde luego que sí, pero como todo en esta vida, ¿vale? Entonces, con esto quiero dejaros claro que ni te vas a morir, ni eres peor persona, menos dedicado, menos comida real, menos natural por tomar edulcorantes, ni lo eres por no tomarlos. Que cada uno con la información haga lo que pueda, quiera y esté dispuesto a asumir. Porque la fuerza de voluntad es limitada. Y oye, si yo tomarme un yogur endulzado con sacarina me va a permitir sentirme saciado, sentirme satisfecho y evitar que por la tarde me vaya a comprarme unos donuts o que vaya con ansiedad y que luego por la noche me dé un atracón, bienvenido sea, ¿vale? Dicho esto, vuelvo. En 2022 hubo 2 estudios bastante llamativos que mucha gente tiende a recordar cuando habla de los edulcorantes afectan a la microbiota. Entonces, lo primero de todo, la microbiota se afecta por todo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tomo más brócoli que Juan, que no toma brócoli, mi microbiota va a ser diferente a la de Juan. ¿Eso implica que sea mejor o peor? No lo sabemos. Es diferente porque yo como diferente. Y por tanto, la microbiota no es un ente que permanece estable. La microbiota se adapta a lo que comemos. Así una persona que tome cerveza va a tener una microbiota diferente a mí, que yo no tomo cerveza. Una persona que tome más fibra que yo va a tener una microbiota diferente a la mía. Una persona que tome carne habitualmente va a tener una microbiota diferente a la mía que si no tomo carne. Y así con todo. La microbiota se adapta a lo que comemos. Se adapta a dónde vivimos, se adapta al agua que tomamos, se adapta a nuestro peso, se adapta a los fármacos que tomamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dejemos de concebir a la microbiota como algo que si cambia equivale a un problema. Es más, sería un problema si la microbiota nunca cambiara. Cambios mucho más importantes y mucho más detrimentales son la microbiota con el alcohol y nadie dice nada. Cambios más importantes de incluso años son con antibióticos y a nadie nos importa abusar muchas veces de los antibióticos cuando no toca. El ibuprofeno cambia la microbiota y nadie decimos nada, ¿vale? Entonces, con esto quiero deciros, ¿veis muchas veces que tenemos como un juicio doble y cuando te lo pones en perspectiva dices, joder, es verdad, ¿sabes? Vuelvo al estudio. Hay 2 estudios, concretamente uno que se titula 10 Weeks Sucralose Consumption Induces Gut Dysbiosis and Altered Glucose and Insulin Levels in Healthy Young Adults. Y otro de 2022, también parecido, pero que en este sentido compara varios edulcorantes. Mi nivel de inglés espero que no os riáis, ¿vale? Pero básicamente en el primero, ¿vale? En el de sucralosa, lo que hacen es comparar en 40 participantes sanos que nunca habían tomado sucralosa y que tenían de media entre 18 y 27 años, ¿qué pasaba cuando se les daba a diario una botella de agua con 4 paquetes de sucralosa durante 10 semanas versus alguien que no lo tomaba? ¿Y qué vieron? Que no hubo diferencias significativas en la respuesta a la glucosa ni a la insulina entre el grupo que tomaba edulcorantes, o sea, que tomaba sucralosa y el que no lo tomaba. Sin embargo, sí que hubo una diferencia entre la respuesta a la glucosa antes y después de las 10 semanas en los individuos que tomaban sucralosa. Es decir, no hubo diferencias entre el metabolismo de la glucosa
entre los dos grupos, pero sí que hubo diferencias dentro del grupo de la sucralosa en la cantidad de glucosa que se liberó. ¿Esto qué quiere decirnos? Que no había diferencia luego entre los dos grupos, pero sí que es cierto que hubo una pequeña diferencia que los investigadores no pudieron determinar su importancia entre el propio grupo que tomaba sucralosa. Entonces, en cuanto a la glucosa y a la insulina, no hubo diferencias entre el grupo que tomó 4 paquetes al día en una botella de agua con sucralosa y el grupo que no lo tomó. En cuanto a la microbiota, vieron que había en el grupo que tomaba sucralosa un aumento de un tipo de bacterias que pertenece al filo de las Firmicutes que se llama Blauta coccoides. El nombre es complicado, ¿eh? Ahora bien, el hecho de que hubiera un aumento de Blautia coccoides de unos 3 o 4 veces, no sabemos lo que significa. Es más, hay un estudio de 2021 de Liu X et al. Que precisamente decían que la Blautia tenía efectos positivos pre y probióticos. Con esto que quiero deciros que en este estudio, que salió mucho en el medio, ¡hala! La toma de sucralosa produce un aumento, una disbiosis porque aumenta la cantidad de Blautia coccoides y aumenta la glucosa. No, perdona, no es del todo así, vamos a decir toda la verdad. No hay diferencias en la glucosa y en la insulina entre el grupo que tomaba sucralosa y el grupo que no. Y os recuerdo que son 40 participantes, ¿vale? 20 que tomaban sucralosa y 20 que no. O sea, esto no es un estudio de miles de pacientes. Sino que hubo diferencias dentro del propio grupo que solo tomaba sucralosa. Entonces, esto es otro estudio aparte, vamos a analizar esto. Pero no había diferencias entre los dos grupos. Y con respecto a la microbiota sí que cambió. Aumentó la cantidad de Blautia coccoides. Pero no sabemos si ese aumento es positivo o es negativo o es una adaptación de la microbiota a tomar sucralosa. En contrapartida, tenemos otro estudio del 2020 que comparaba el efecto de no tomar edulcorantes versus tomar aspartamo o sucralosa y vieron que no hubo diferencias ni en la microbiota ni en el metabolismo de ambos grupos. Por otra parte, hay otro estudio en 2019 y concretamente con la sucralosa que se llama Short-Term Impact of Sucralose and Metabolism and Gut Microbiota, que también te dice que durante una semana los pacientes que tomaron sucralosa no tuvieron cambios ni en la microbiota ni en el metabolismo de glucosa o de insulina. Por otra parte, vamos al otro estudio de 2022, que este sí que es un mejor estudio, ¿vale? Concretamente tuvo a 120 personas de 30 años sanas que nunca habían tomado edulcorantes y compararon 6 grupos. Un grupo que tomaba stevia, un grupo que tomaba sucralosa, un grupo que tomaba sacarina, un grupo que tomaba aspartamo, un grupo que tomaba glucosa y un grupo que no tomaba nada, que es el grupo control. Cada uno de los grupos tomaba 6 paquetes al día de stevia, 6 al día de sucralosa, 6 al día de sacarina, 6 al día de aspartamo, 6 al día de glucosa o 6 control que no tomaban nada. El estudio tenía 3 fases. Una primera fase de una semana donde midieron la microbiota en la boca y en las heces y que las personas en su casa se hacían un test de sobrecarga oral de glucosa. Es decir, en su casa se bebían 50 gramos de glucosa y se medían con un monitor continuo de glucosa cómo cambiaba la glucosa
a los 30, a los 60 minutos y a los 120. Después, durante 14 días, cada uno tomó el grupo que le tocaba, los 6 paquetes de stevia, los 6 de sucralosa, los 6 de sacarina, y después le siguieron durante 7 días. Durante todo este periodo de tiempo, que aproximadamente fueron 30 días, lo que vieron es que hubo diferencias significativas en cuanto al control de la glucosa en aquellos pacientes que tomaron sacarina y sucralosa, pero no hubo diferencias en el metabolismo de la glucosa y de la insulina en las personas que tomaban stevia, en aquellas que tomaban aspartamo versus aquellas que no tomaban nada. Y obviamente en el grupo que tomaban glucosa, pues obviamente se elevó porque le estaban dando glucosa, ¿vale? Es decir, en cuanto al metabolismo de la glucosa, este estudio nos dice que las personas que tomaban 6 paquetes de stevia, 6 paquetes de aspartamo, no había nada de diferencias en el metabolismo de la glucosa y de la insulina en comparación a no tomar nada. Es decir, era igual. Pero que hubo cierta diferencia en aquellas personas que tomaban 6 paquetes de sucralosa y 6 de sacarina. Concretamente, parece que hubo un aumento de la glucosa que se compensó por un aumento de la insulina. Esto se solucionó al dejar de tomar la sucralosa y el aspartamo, y esto puede ser algo interesante. Es decir, si bien esto no se tradujo en un aumento de peso, en un aumento de apetito, etcétera, sí que es verdad que parece, y los investigadores no lo podían justificar, yo os diré el feeling que a mí me da, ¿vale? Después de leérmelo en detalle, hubo una diferencia. En cuanto a la microbiota, que también sabéis que, como os he dicho, lo analizaron, la microbiota oral y la intestinal, hubo una diferencia significativa en el grupo también de la sucralosa y de la sacarina. No hubo diferencias en la stevia ni en el aspartamo. Por tanto, según este estudio podemos decir que la stevia y el aspartamo ni afecta al metabolismo ni afecta a la microbiota, pero curiosamente el cambio de la microbiota que hubo en la sucralosa y en la sacarina fue un aumento del butirato y del propionato, que son unos ácidos grasos de cadena corta que mejoran el metabolismo de la insulina. De hecho, muchos suplementos venden butirato como un posbiótico. Mejora el metabolismo de la insulina porque es cierto, porque el butirato mejora el metabolismo de la insulina, mejora el metabolismo de la glucosa. Entonces, el razonamiento que yo sigo de esto es que el estudio dura poco. Y esto es mi razonamiento, el de Isabel Viña como médico, y por tanto que sé cómo funciona la fisiología, o al menos creo que algo sé. Si hubiéramos dejado más tiempo del estudio, probablemente esos cambios que hemos visto de la glucosa y de la insulina se atenúen porque precisamente aumentaba la producción de butirato y de propionato por las bacterias, y eso, al mejorar el metabolismo de la insulina, si hubiéramos dejado el tiempo suficiente para que esa cantidad de butirato y de propionato llegara bien a la sangre, mejoraría el metabolismo de la insulina, y esas diferencias que hemos visto inicialmente en el metabolismo de la glucosa y de la insulina desaparecerían, porque es súper curioso, y seguid conmigo en este razonamiento, es súper curioso que el grupo del aspartamo y el grupo de la stevia ni tuviera diferencias con respecto a no tomar nada en la glucosa, ni en la insulina, ni en la microbiota, pero que justo el grupo de la sucralosa y de la sacarina tuviera diferencias en la glucosa y en la insulina, y además casualmente fuera el grupo que también tenía una mayor producción de butirato y de propionato. Entonces yo creo, insisto, porque el estudio no se alargó más,
que si se hubiera alargado más y hubiera indagado un poco más, cuando esa cantidad de butirato y de propionato hubiera sido más alta, hubiera servido para sensibilizar a el páncreas a que mejorara la producción de insulina y por tanto mejorará el metabolismo de la glucosa. Entonces, de estos dos estudios que mucha gente saca, y son dos estudios del 2022, podemos extraer que la stevia y el aspartamo parecen que son, en comparación con la sucralosa y con la sacarina, los más recomendables en cuanto a que son neutros para la microbiota y son neutros para el metabolismo de la glucosa y de la insulina. Por otra parte, parece que la sucralosa y la sacarina, si bien son neutros en el peso, parece que provocan cambios en la microbiota. En un estudio provocan un aumento de Plautia cotcoides y en otro producen un aumento del butirato y del propionato, y que además la sucralosa y la sacarina parece que en un periodo de 14 días afecta el metabolismo de la glucosa y de la insulina, pero no se afecta ni el peso, ni el riesgo de diabetes, ni el riesgo de no diabetes. Entonces, en resumen, entre stevia, sucralosa, sacarina y aspartamo, parece que de estos 4 edulcorantes, los más neutros y recomendables serían la stevia, el aspartamo y luego, en otro orden, la sucralosa y la sacarina. En estos estudios no hacen referencia a la alulosa, al fruto del monje ni al eritritol, que ya sabéis por mis historias destacadas de favoritos, por mi vídeo de Instagram de edulcorantes que yo prefiero y por mi podcast número 4, que son uno de mis favoritos. De hecho, por ejemplo, en mis suplementos edulcorados, como el Fertiap, y ojalá cuando escuchéis esto, mi suplemento del sueño, bueno, no, mentira, cuando lo escuchéis todavía no habrá salido, lleva stevia. Ahora bien, no es cualquier stevia, es una stevia que tiene el 98% de rebaúsidos, y creedme que he movido cielo y tierra para que fuera este. ¿Por qué? Porque si bien la stevia es muy buena metabólicamente y a nivel de microbiota, también hay algunas que saben amargo, a regaliz y parece que te estés tomando, vamos, mejor tomarte un cacahuete pisado del suelo. Entonces, si bien soy consciente de que la stevia era muy buena, también era consciente de que importa mucho el sabor. De ahí a que yo en mis suplementos utilice stevia, pero no cualquiera, sino una que realmente está buena y quienes lo tomáis podéis saberlo. Entonces, ¿a dónde iba? Que yo ya sabéis que en mis destacados de favoritos tengo los edulcorantes que yo utilizo y recomiendo. Y generalmente son la alulosa, que mucha gente no conoce. La gente que vivís en Estados Unidos, en Latinoamérica, o que me seguís de hace tiempo y que compréis en IER, sí que sabéis que lo podéis comprar. Es uno de los mejores edulcorantes y de hecho está aprobado desde 2012 en Estados Unidos. En Europa está tardando más por el tema del COVID y todo, que se tardó y se paralizó todo. Y de hecho se extrae de manera natural de ciertas frutas, como las pasas, como las uvas. La cuestión es que es de los pocos edulcorantes que no solo tienen también efecto neutro, lo que pasa es que no hay estudios comparativos ni la gente lo conoce, efecto neutro sobre la microbiota, no produce aumento del apetito, no produce aumento de peso, luego además tiene una conversión prácticamente 1:1 con el azúcar, carameliza, cosa que muchos edulcorantes no caramelizan. Puedes hacer caramelo de la alulosa, como se hace el caramelo del azúcar. Ya sabéis que no se puede hacer caramelo de la sacarina, ni caramelo de la stevia muchas veces. Pues este sí que carameliza, no tiene sabor mentolado y es muy termostable. O sea, a mí la alulosa me encanta. Luego el fruto de monje también me encanta. El fruto del monje, como su nombre indica, se extrae de la planta fruto del monje y también es muy parecido a la stevia y a la alulosa, en tanto que es más parecido a la stevia en cuanto al poder edulcorante,
tiene más poder edulcorante que la lulosa, pero también es neutro en cuanto a microbiota, es neutro en cuanto a glucosa e insulina, es neutro en cuanto a todo, es de los mejores edulcorantes también. Y por último el eritritol, que es un alcohol de azúcar que a diferencia de el maltitol, sorbitol y xilitol no tiene prácticamente calorías, tiene 0,2 versus las 4 del azúcar o las 2,4 de el xilitol y del maltitol. No produce prácticamente efectos gastrointestinales y también tiene efecto neutro sobre peso, microbiota, etc. Entonces, a mí personalmente, si tuviera que elegir edulcorantes no calóricos, ¿vale? Insisto que son no calóricos, no tienen calorías. Aquí no estoy incluyendo miel, etcétera, dátil, sirope de ágave, que os dejaré una pequeña notita al final. Si tuviera yo que elegir, si tuviera que no, yo elijo, ¿vale? Los ideales, ahora bien, esto ya tenéis que probar. Pues a mí me gusta más este, pues a mí me gusta más el otro. Ah, pues yo, Isabel, mezclo tal. Yo mezclo en polvo la lulosa y el extracto de fruto de monje, o la lulosa y la stevia, o el fruto del monje y la lulosa, o la stevia y el eritritol, o el fruto del monje y la lulosa. ¿Por qué? Porque muchas veces os estoy contando un rollo que esto no, os iba a decir como las mezclas que hago yo para que sea la conversión 1:1 con el azúcar, pero en fin, yo no soy un programa de cocina y no os lo voy a contar. La cuestión es que en general los mejores serían la lulosa, la stevia, el fruto del monje, el eritritol y por último el aspartamo, ¿vale? Si tuviera que deciros algo en cuanto a son neutros en la microbiota, son neutros para el metabolismo de la glucosa y de la insulina, no producen aumento de peso, obviamente, no producen aumento del apetito, son termoestables, se puede cocinar con ellos, se puede en polvo, líquido, etc. En global, esos serían los edulcorantes no calóricos que yo recomendaría en el caso de que queráis utilizar edulcorantes no calóricos. Por otra parte, y antes de deciros el tip de miel, etcétera, hay un estudio que salió en 2023 que, oye, yo me acuerdo cuando salió que la gente que es el eritritol y el supuesto riesgo de ictus infarto. Este estudio lo que comparó, y cuando os cuente las cosas vais a decir, ostras, esto no es lo que yo leí en el Instagram de no sé quién. Este estudio comparó, ¿vale?, a 1.157 pacientes de 65 años que, atención, el 75% de esos pacientes tenían una enfermedad coronaria, es decir, una enfermedad del corazón, el 72% tenían hipertensión arterial, el 46%, casi la mitad, habían tenido un infarto de miocardio, el 100% tenían sobrepeso grado 2, con un IMC cercano a la obesidad, concretamente la media era de 29,2 a 29,5, sabiendo que obesidad es a partir de 30. El 14% fumaban y el 22% tenían diabetes tipo 2. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes, desde luego, sanos no estaban, ¿vale? Esto no lo contaron nadie. Molaba más el claim de el eritritol, el edulcorante que se asocia a ictus y a infarto. ¡Malo! Y todo el mundo... ¡ah! Vamos a analizar las cosas. Entonces, eran pacientes que no eran sanos. Y luego, esto es lo más guachi de todo. Esto me encantó. Lo que hicieron en el estudio es pacientes que iban para someterse a un procedimiento, una operación coronaria, un bypass, que les ponían un stent, les midieron en sangre la cantidad de eritritol ese día y luego les siguieron durante 3 años
y vieron que los pacientes que tenían niveles más altos en sangre de eritritol en los siguientes 3 años tenían más probabilidad de sufrir un ictus o un infarto. Y ahora me diréis, entonces Isabel, sí que es cierto que el eritritol favorece o hace más frecuente la aparición de infarto y ictus. Sí, pero no. ¿Esto qué quiere decir? No midieron si estos pacientes tomaban eritritol en la dieta. Midieron el eritritol en sangre. Y sabéis quién produce eritritol, ¿verdad? Nuestro cuerpo. ¿Y sabéis a partir de qué se produce el eritritol? A partir de la glucosa. Es decir, un exceso de glucosa por la vía de la pentosa fosfato se convierte en eritritol. Y como os he dicho, el 100% de estos pacientes tenían casi obesidad. Generalmente la obesidad se asocia a un metabolismo inadecuado de la insulina, por tanto un metabolismo inadecuado de la glucosa y una inflamación crónica. Probablemente estos pacientes tenían niveles más altos de eritritol en sangre porque convertían más glucosa a eritritol porque su nivel de glucosa estaba más alta o porque consumían más glucosa, no porque consumieran más eritritol, que no lo sabemos porque a nadie se le ocurrió decir, ¿vale? Vamos a también preguntar a la misma vez que les medimos el eritritol en sangre si toman o no eritritol. No lo sabemos. Por lo tanto, lo único que se puede sacar de este estudio es que la gente que tiene niveles de eritritol más alto en sangre y que además han tenido un infarto de miocardio, que tienen hipertensión, que tienen obesidad, que tienen enfermedad coronaria y en menor medida que tienen hipertensión, que fuman y tienen diabetes, los niveles más altos de eritritol en sangre se asocian a un incremento del riesgo cardiovascular, pero no el consumo de eritritol. ¿Veis las diferencias? Que esto no lo cuentan en los medios. Y esto es la bazofia por la que hace un daño la desinformación. ¿Estoy diciendo que el eritritol sea la panacea? No. Estoy diciendo que las cosas no son como las cuentan muchas veces. Y quien hace ese tipo de información debería tener un mínimo de respeto por la persona que le va a leer. Léetelo bien, informa bien y no vayas al clickbait fácil. Porque estoy harta de que personas que realmente buscan mejorar su salud no sepan ni qué comer ni qué no comer por gente que tiene cero responsabilidad en lo que publica. Basta ya. Entonces, de este estudio se puede sacar que personas con obesidad de más de 65 años, que tienen una enfermedad coronaria, que el 46% ha tenido un infarto, que el 14% fuma, que el 22% tiene diabetes tipo 2, aquellas personas que tienen niveles más altos de eritritol en sangre tienen más riesgo cardiovascular, sí, pero porque probablemente producen más eritritol a partir de la glucosa. Por tanto, habría que mirar cómo esas personas comen. Y dicho esto, ya no me cabreo más, pero es para que veáis un poco las cosas. Y ahora me voy con otro melón, que es... Isabel, nos has hablado de los edulcorantes no calóricos. ¿Qué opinas de la miel, de la pasta de dátil, del sirope de ágave, del sirope de arce, del azúcar de coco? Aquí ya entro en gente que se lo toma esto como dogma de fe, como política, como religión. Entonces, lo primero de todo, haced lo que queráis. Yo no soy quien para daros lecciones de absolutamente nada, cómo tenéis que cocinar, cómo tenéis que comer, ni lo que elijáis. Me parece estupendo, siempre que lo decidáis vosotros mismos y que no sea un aleatorio de internet, incluyendo yo que soy médico, que os diga lo que tenéis que hacer. Si elegís algo, me gustaría que supierais claro, cristalino, por qué lo elegís. Incluyendo, Isabel, lo elijo porque me gusta y me la repampinfla los beneficios para la salud. Es que también eso es válido. Dicho esto,
La pasta de dátil, que se ha puesto muy de moda. La pasta de dátil es lo mejor sobre los edulcorantes. No, perdón, a ver. La pasta de dátil, primero que tiene calorías. Tiene 3 calorías versus las 4 del azúcar versus las 0 de la alulosa versus 0 del eritritol versus 0,2 del eritritol y versus 0 de la stevia. ¿Esto qué quiere decir? Que ojo, cuidado, porque no es un edulcorante, o sea, no es una manera de endulzar libre de calorías, ¿vale? Sí que es cierto que la pasta de dátiles, por ejemplo, tiene más cantidad de potasio, tiene un poquito más de cobre y tiene un poquito más de fibra. Y en cuanto al contenido de fructosa, que ya sabéis que es un azúcar cuyo exceso se asocia al hígado graso, la pasta de dátiles tiene menos fructosa que obviamente el azúcar de mesa y tiene menos fructosa que el sirope de agave, que tiene muchísima fructosa, tiene menos fructosa que el azúcar de coco, tiene menos fructosa incluso que la miel. Estamos hablando que por 100 gramos la pasta de dátil suele tener en torno a 34-38 gramos de fructosa por cada 100 gramos, el azúcar de mesa tiene 50 gramos y la miel tiene unos 40 versus el sirope de agave que tiene pues casi igual que el azúcar o un poco más, ¿vale? Entonces, ¿la pasta de dátil es mejor que el azúcar de mesa? Desde luego. ¿Es mejor que el sirope de agave? Desde luego. ¿Es mejor que el azúcar de coco? Desde luego. ¿Es mejor que la miel? Yo las veo muy parecidas, ¿vale? ¿Es mejor que los edulcorantes? Depende, ¿para qué? ¿Tiene más fibra que el edulcorante? Sí. ¿Tiene más potasio que el edulcorante? Sí. ¿Tiene más calorías? También. Si quieres controlar tu peso, tu azúcar, es mejor que consumas edulcorantes versus pasta de dátil también. Y más sabiendo que la pasta de dátil tiene un poder endulzante menor que el azúcar. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque tenga un poco menos de calorías que el azúcar o que la miel, como tienes que utilizar un poco más, al final el cómputo global puede ser que estés tomando incluso las mismas o más calorías, fructosa, etc. La miel, en contrapartida, tiene un pelín más de fructosa. Estamos hablando de si la pasta de dátil tiene 36 gramos, la miel tiene 40, pero tiene un poco más de poder endulzante. Es decir, generalmente si tú en un postre pones 100 gramos de azúcar de mesa, cuando haces la sustitución por la miel, generalmente en la miel pones 75 y en la pasta de dátil sueles poner 125. ¿Veis? Parece que en la gran escala de las cosas, la pasta de dátil y la miel es muy parecida en cuanto a valor calórico, nutrientes, etc. Entonces, fuera de los edulcorantes no calóricos, la pasta de dátil y la miel, dentro de todo eso, puede ser mejor que obviamente el azúcar de mesa y que obviamente el azúcar de coco y el sirope de agave, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sirope de agave tiene muchísima más fructosa y esto lleva a que se acumule de manera preferencial como grasa en el hígado, y el azúcar de coco es muy similar en cuanto a la glucosa, en cuanto al azúcar de mesa normal. Por último, un pequeño anotación sobre el xilitol o el azúcar de abedul, que se utiliza muchas veces para postres de niños. ¿Y esto por qué? Es porque el xilitol, si bien es un polialcohol tipo eritritol, pero sí que es verdad que tiene calorías, tiene la mitad de calorías prácticamente que el azúcar, pero parece que protege frente a las caries. Concretamente, el xilitol o el azúcar de abedul, que es lo mismo, parece que inhibe el crecimiento de Streptococcus mutans, que es una bacteria que favorece la aparición de caries, y luego además el xilitol favorece el pH bacteriano de la saliva y favorece la producción de saliva, contribuyendo a una mejor salud bucal. Entonces parece que en niños el sustituir el azúcar normal por el xilitol, que me ha entrado el hipo, el xilitol hace que no solo consuman menos calorías, porque el xilitol tiene la mitad de calorías que el azúcar, sino que además puedes aportarle ese beneficio extra de protección frente a las caries. Resumen. ¿Son los edulcorantes malos?
para la salud y producen cáncer o te vas a morir? No. ¿Son los edulcorantes mejor que no edulcorar? No. Lo mejor siempre va a ser no edulcorar. Isabel, yo quiero sustituir el azúcar o la Coca-Cola, la Fanta, el Nestí, etcétera, por bebidas y refrescos cero. ¿Me voy a morir? ¿Soy peor? ¿Es mejor que me tomo los normales? Desde luego que no. Si tú tomas refrescos o zumos o me da igual lo que sea, endulzados con azúcar, lo mejor siempre va a ser que lo sustituyas por agua, pero un paso intermedio es sustituirlo por la versión cero o sin azúcares. Y desde luego, esas versiones que llevan edulcorantes son mucho mejores que las versiones con azúcares. Desde luego, entonces, si tú te tomas Coca-Cola normal, Pepsi normal y quieres reducir o quitarte el consumo, un camino intermedio para sustituirlo por agua es sin duda Coca-Cola cero, Coca-Cola Light, Pepsi Max o la versión cero que tengas en tu país. Siempre mejor. Después, Isabel, ¿es mejor tomar pasta de dátil y miel que stevia, que alulosa, que fruto del monje, que... Es que se me ha ido de la cabeza el otro nombre, perdón, cosas del directo. Stevia, alulosa, fruto del monje, aspartamo y eritritol, no. Son cosas diferentes. La pasta de dátil y la miel tienen calorías, tienen glucosa, tienen fructosa, si bien tienen ciertos micronutrientes que no tienen azúcar de mesa, hay que tener cuidado con el tema de no sobrepasarnos de calorías. Ahora bien, es comparar peras con tijeras, no tiene nada que ver. La pasta de dátil y la miel son endulzantes naturales, calóricos y con ciertos micronutrientes como vitaminas y minerales, y por otra parte los edulcorantes no calóricos son algo neutro, algo inerte, especialmente, como os he dicho, la alulosa, la stevia, el fruto del monje y el eritritol. La sacarina y la sucralosa los dejamos en interrogantes. Interrogantes porque producen cambios en la microbiota que no sabemos si son positivos y negativos, y en un estudio pequeñito con 100 pacientes parece que la sucralosa y la sacarina puede afectar el metabolismo de glucosa y de insulina, pero como os he dicho, no sabemos si lo dejáramos más tiempo, ese cambio en el butirato neutralizaría ese efecto, pero como aquí no estoy para hacer elucubraciones, yo que sepáis que tomo productos, tomo proteínas en polvo que tienen sucralosa. Digo porque sé esto y aún así hay cosas que tomo que tienen sucralosa, y tengo sucralosa líquida en mi casa. ¿Por qué? Porque al final esa mínima respuesta de 100 pacientes versus miles y miles de pacientes que os he dicho de los estudios del principio, a mí me convence más que probablemente ese efecto sea porque son 100 pacientes y en un estudio de 29 días, ¿vale? Pero ahora bien, si soy estricta con la ciencia, los que sí que es verdad que tienen cero efecto son la stevia, el fruto del monje, la alulosa y el eritritol. Y nada, que espero que os haya gustado este podcast y que por fin os acordéis de compartirlo, de rankearlo y ponerle muchas estrellas en donde lo escuchéis. Likearlo en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y lo que podáis. Para cualquier cosa tenéis mi Instagram @isabelvina y mi marca de suplementos IVB Wellness Lab, donde tenéis un montón de cosas por si queréis información. Y nada, un besito y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.